Gloria a Dios, les damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos siguen. Este es nuestro episodio número 33 ya de nuestras charlas de Café con Biblia. Hemos estado tocando el tema y vamos a continuar hoy acerca de alcanzando la madurez espiritual. Que Dios les bendiga mucho. Jaimito, te doy la bienvenida. ¿Cómo has estado, querido y amado hermano, amigo y pastor? Luchito, muy buenos días. Bueno, ya es buenas tardes en este momento. Saludamos a toda nuestra audiencia que sigue nuestro programa de charlas de café con Biblia, donde estamos tocando muchos temas de interés para el creyente de hoy. Algunos temas son temas un poquito urticantes, ¿no? Un poco picantes. Algunos temas son un poco temas que están dentro de cierta controversia. Pero en estos últimos programas, Luchito, estamos hablando acerca de llegar a la madurez espiritual, ¿no? Que es tal vez considero, Luis, que es uno de los grandes desafíos de la Iglesia del Señor Jesucristo hoy por hoy, ¿no? No solamente plantearlo en el sentido de que los creyentes tienen que crecer, sino es evidente que Dios, la voluntad perfecta de Dios es que los creyentes crezcan y maduren espiritualmente. Amén. Pero cuando yo hablo como un desafío de la iglesia de hoy, lo planteo en el sentido en que los púlpitos deberíamos, los ministros, asumir que la iglesia tiene tareas pendientes en tema de la madurez espiritual de sus miembros, ¿no? Cuando yo veo la realidad de la iglesia, yo veo en realidad falta de crecimiento en los creyentes. Pero, Luchito, hay un mal muy grande hoy por hoy y tal vez es algo que nos toca ahora, tal vez abordar hoy día, dependiendo de cómo fluya nuestra charla. Pero es el tema de que hay falta de madurez espiritual en el liderazgo de la iglesia. Tal vez para mí uno de los temas más tristes que hay en la iglesia de Jesucristo. Y hablamos en general de que el creyente, la voluntad de Dios es que el creyente madure espiritualmente. Cuando vemos que los creyentes no maduran espiritualmente, deberíamos hacer un mea culpa. Pero el gran problema que yo veo es que el liderazgo en la iglesia está llevado adelante con gente que no ha desarrollado espiritualidad, no ha desarrollado madurez, ¿no? Y son liderazgos llevados en la carne que terminan, en la generalidad de los casos, lastimando a las personas. Luchito, ¿cómo vamos a enfocar nuestra charla ahora con esto que estoy comentando? Estoy pensando, hermano, si bien hemos hablado un poquito antes, previo al inicio de la grabación de esto, a ver, ¿cómo definimos una persona madura? ¿Cuál sería nuestra definición de una persona madura en el cuerpo de Cristo, en el Señor? Eso sería interesante. No me gusta a veces caer en solo conceptualizaciones, pero a veces también, por otro lado, nos ayuda, ¿no? ¿Qué definimos por persona madura? Es una persona que opera en dones del Espíritu Santo, que tiene elocuencia, que tiene presencia de púlpito, que tiene el don de convencimiento, o más bien una persona que refleja el carácter de Cristo, que busca ser utilizada en las manos de Dios, no, o que ve en el ser utilizado por Dios no una ocasión para obtener influencia o admiración de las personas, sino más bien para ser un canal de bendición y ayudar a otros y alcanzar a otros y reflejar a Cristo, ¿no? Ese es el punto. Y la verdad es que a veces se tiene estas tristes situaciones de falta de madurez en el liderazgo por causa de que se tiene una imagen muy romántica del liderazgo y hasta muy carnal y hasta mundana, podríamos decir. De acuerdo a John Maxwell, este célebre autor cristiano, entre comillas, gurú del liderazgo, por así decirlo, él habla y define el liderazgo como influencia. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, el liderazgo es influencia, ¿no? Y él dice, si nadie te está siguiendo, dice, estás dándote un paseíto, básicamente, ¿no? O sea, no estás liderando. Exacto. Si no tienes seguidores,
claro. Ahora, el No punto eres libre. que Jesús, creo que vamos a ir tornando la charla más sobre el liderazgo, ¿no ve? O sea, madurez en el liderazgo. Madurez en el liderazgo. Pues recordemos que Jesús enseña acerca del liderazgo que iba a haber entre sus principales seguidores, sus discípulos, pero es un liderazgo basado en el servicio. Es un liderazgo basado en el servicio. Dice, el que quiera ser mayor entre ustedes, sirva a los demás. Y ese es el punto. O sea, la base del liderazgo efectivo en el reino de Dios tiene que ser el servicio a los demás, no el buscar establecer un estatus superior y un liderazgo pervertido que simplemente busca dominar y tomar decisiones por los demás, ¿no? O sea, o dictar actitudes o tareas simplemente por los demás, ¿no? Quiero leer estito, a ver, está en Mateo capítulo 20. El contexto de esto habla, bueno, en mi edición, el subtítulo, que no es inspirado, pero que ayuda, dice la grandeza en servir, ¿no? El contexto Ujú. de esto que va a hablar Jesús es, Jesús ya está encaminado a Jerusalén, ¿no? En el siguiente capítulo, en el 21, él ya tiene la entrada triunfal en Jerusalén y finalmente al final de esa semana él va a morir en la cruz, ¿no? Em, entonces dice, verso 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es Mateo 20, 20 y 21. O sea, llegó mamá para decir, ok, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el Salvador, en tu reino, que unito a un lado, el otro. Qué linda mamá, ¿no? Yo quisiera, mamá solo hay una, ¿no? Y con esta, linda la mamá, ¿no? Y Jesús dice, no saben lo que piden. ¿Van a ser bautizados con mi bautismo? ¿Van a beber de la copa que yo bebo? Sí, podemos. Jesús estaba hablando del bautismo de sufrimiento, Exacto, ¿no ve? O sea, exacto. de lo que él iba a padecer. Y Lo de que él iba a hecho, atravesar. todos los discípulos, los de los 12, menos uno, Judas, que Judas se ahorcó, todos murieron siendo perseguidos, muertos, martirizados, qué sé yo, por la causa de Cristo. Es un detalle muy interesante. Ahora, al final, Jesús dice, no saben lo que piden, no está en mí conceder esto, sino al Padre. Pero luego él habla, dice, verso 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. O sea, eran tan humanos, claro, eran humanos, no podemos esperar que un humano no actúe como humano, ¿no? Pero tal vez alguno de ellos ha dicho, ¿por qué no traes a mi mamá? Debía traer a mi mamá, debía haber traído a mi mamá y a mi abuelita más. O sea, ¿cómo no se me ha ocurrido? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Gloria a Dios, gloria a Dios. hablando de liderazgo y de madurez en liderazgo, creo que la base fundamental es tener una correcta aproximación de lo que significa liderazgo en el reino de Dios, según el modelo de Jesús, que no es otra cosa que el liderazgo basado en servicio. Y es en servir a los demás, no en servirse de los demás como algunos a veces hacen, ¿no? ¿Qué tienes que decir, Jaime, sobre esto? A ver, ya estoy un poquito rayando las líneas del tren ahí para ir charlando. Claro, porque en esta charla seguimos tocando el tema de la madurez espiritual y alcanzar la madurez espiritual, pero estamos queriendo ver por qué dentro de la iglesia el liderazgo está ocupado por personas
que no muestran evidencias de tener madurez espiritual. Habíamos respondido una pregunta, Luchito. Habíamos respondido una pregunta en las dos primeras charlas, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha crecido espiritualmente? ¿No? ¿Cuál es la evidencia? Estamos hablando de una evidencia bíblica, no la evidencia que yo opino, ¿no? No es yo Plenamente. opino que esto debe ser, sino una evidencia bíblica, ¿no? Y claro, lo habíamos conversado contigo cuando leíamos 1 Corintios 3, ¿no? Y en 1 Corintios 3, Pablo les dice, así que hermanos, cuando no pude hablarles a ustedes como espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, Yeah. ¿no? Cuando fui a vosotros les di a beber leche y no vianda porque no erais capaces, pero tampoco ahora sois capaces. Y cuando nosotros seguimos leyendo, nosotros nos percatamos por qué Pablo se estaba dando cuenta que ellos no habían madurado espiritualmente. Está ahí lo que él mismo dice, pues habiendo entre ustedes contiendas, celos y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, les dice. Y claro, cuando estamos viendo eso, estamos viendo qué es lo que Pablo está viendo como evidencia de la falta de crecimiento de los corintios, las obras de la carne, celos, contiendas y disensiones. Estas mismas tres palabras están citadas junto con otras más obras de la carne en Gálatas 5, ¿no? Entonces, bíblicamente hablando, la evidencia de la madurez cristiana es que esas obras de la carne ya no estén siendo evidenciadas, sino en lugar de las obras de la carne, el creyente evidencia el fruto del Espíritu, ¿no? En Gálatas 5, Pablo lo pone las dos cosas frente a frente. El que no ha crecido va a manifestar obras de la carne, porque no ha crecido, es un creyente carnal, guiado por su carne. Pero el que ha crecido va a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc., ¿no? Entonces, el asunto es el crecimiento, la madurez cristiana tiene una evidencia y esa evidencia es el fruto del Espíritu, en contraposición a lo que son las obras de la carne. Pero ahorita estamos hablando del tema del crecimiento, el mismo crecimiento que nosotros estamos hablando para cualquier creyente es evidenciado por el fruto del Espíritu, pero estamos hablando en tema del liderazgo. ¿Por qué en la iglesia del Señor Jesús hay tantos líderes que no están evidenciando madurez? ¿Qué es lo que están viendo? Y ahí Luchito, tú tocas un punto clave, ¿no? Un punto clave cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Porque cuando hay muchas personas que quieren alcanzar posiciones de liderazgos, hay muchas personas que tienen, y es legítimo. Para mí, cualquier persona que quiera alcanzar una posición de liderazgo es legítimo. Es legítimo, porque eso puede ser señal de que esa persona pinta para el liderazgo, ¿no? Entonces, muchas personas quieren una posición. Ahora, tú has leído algo de Mateo 20 que pone en verdadera perspectiva lo que es el liderazgo y lo que debería ser el liderazgo. La mamá de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, ¿no? Uno de ellos es el apóstol Juan, ¿no? El otro es el apóstol Jacob, ¿no? Pero ¿qué estaba buscando la mamá? Y es aquí donde nosotros nos topamos con algo que en sí mismo yo no lo veo que sea malo, pero que tiene sus riesgos, y es buscar posición, solamente posición. La mamá de los hijos de Zebedeo estaba buscando eso. Mira, amo tanto a mis hijos que cuando tú estés en tu reino, te pido, Señor, que pongas a uno de mis hijos a tu izquierda y a tu derecha. Posición. Posición, el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Obviamente, la mamá de Juan y de Jacobo no sabía lo que estaba hablando, porque eso es algo que Dios, el Padre, lo ha mostrado. Posiciones en el reino. O sea, era demasiada la ambición de esta señora, ¿no? En el reino de los cielos.
Pero esto muchas veces lo vemos también, Luchito, en la iglesia, ¿no? En la iglesia muchos creyentes que tal vez no han madurado, que tienen deseos de figurar. Ahora, acá cuando entramos en esto, Luchito, entramos en un terreno que son las intenciones del corazón y que nadie realmente sabe cuáles son las intenciones del corazón de nadie, solamente Dios, ¿no? De hecho, cuando la Biblia está hablando sobre el tribunal de Cristo en 1 Corintios 3, en el siguiente capítulo, habla sobre que en algún momento van a ser juzgadas las intenciones de nuestro corazón. Y yo no puedo juzgar las intenciones del corazón de este hermanito o de esta hermanita porque no las conozco, no sé cuáles son las intenciones de su corazón. Pero muchas veces, cuando estamos hablando de temas de liderazgo, las personas están buscando una posición y quieren una posición. Y el asunto es que el liderazgo no es posición. Tú has citado a un referente, Chito. Y justamente antes de empezar la charla, yo había traído mi Biblia para mostrarte, para ver si la conoces. ¿No? Este es un referente del liderazgo. Tengo mis comentarios que hacer con respecto a esto. Dice, es la Biblia del liderazgo de Max. Es la Biblia, Reina Valera, pero con comentarios y anotaciones de John Maxwell, que como tú has dicho es, entre comillas, un gurú del liderazgo, ¿no? un gurú del liderazgo hoy por hoy. Luchito, yo tengo que confesar que cuando yo en Rema, allá en Cochabamba, estudié liderazgo, en mi segundo año de Rema tuvimos esa materia, yo estudié el liderazgo de Maxwell. Ahora, cuando a mí me tocó enseñar el liderazgo, bueno, normalmente cuando estoy viendo qué cosas voy a ministrar en el púlpito, busco dirección del Señor. Y el año pasado hubo una dirección clara, ¿no? Hay que enseñar sobre liderazgo, ¿no? Hay que enseñar sobre liderazgo. Entonces yo ya tenía la dirección, vamos a empezar una temporada, vamos a enseñar sobre liderazgo y fui a mi estante y desempolvé mi Biblia. La desempolvé y dije, bueno, ahora te voy a usar. Cuando empiezo yo ya a meditar en los temas de liderazgo, me di cuenta, Luchito, que Maxwell no me va a ayudar a mí a desarrollar temas de liderazgo espiritual. 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 A Maxwell le tengo un gran respeto. Como he estudiado sus 21 leyes de liderazgo, me ha tocado enseñar sobre eso en algún lugar, he enseñado sobre sus 21 características del líder, conozco sobre los niveles de liderazgo de Maxwell y me parecen que son enseñanzas realmente valiosas para los líderes. Pero normalmente, aunque habla en una Biblia y Maxwell escribe una Biblia del liderazgo de Maxwell no está dedicado a enseñar lo que es el liderazgo espiritual. Cuando yo empecé ya a meditar en los temas para enseñar liderazgo desde nuestro púlpito, me di cuenta que estos temas de Maxwell no me iban a ayudar. No me iban a ayudar porque yo soy un ministro de la palabra, no soy un orador que enseña liderazgo, yo quiero enseñar liderazgo espiritual. Y me di cuenta de algo, Luchito, que la principal diferencia que existe entre el liderazgo secular que puede enseñar Maxwell con sus 21 leyes de liderazgo, etcétera, y en lo que es el liderazgo espiritual, la principal y fundamental diferencia es que cuando hablamos del liderazgo espiritual, siempre hablamos de un llamado, en el orden de Dios. En el orden de Dios hay un llamado. Entonces, empieza por un llamado, y normalmente eso nos enseña en el liderazgo. Luego, cuando yo ya empecé a ver más el tema del liderazgo espiritual, Luchito, te cuento que marginalmente cité algunas cosas de más, porque en realidad no me sirvió este material. Respeto mucho y no me enoja que Maxwell haya escrito una Biblia, ¿no? A ratos alguien se va a enojar, ¿por qué escriben una Biblia? Bueno, si John MacArthur escribió una Biblia, ¿por qué John Maxwell no lo va a hacer?
Bueno, ha comentado, ¿no? En realidad, sí, ha escrito. Claro, no escribir la Biblia, ¿no? Sino ponerle, escribir anotar una Biblia, ¿no? Comentar una Biblia, Exacto, ¿no? exacto. Tú sabes que el único ministro que tengo permiso de mi conciencia para citarlo así es a MacArthur, ¿no? Y lo estoy haciendo así El que porque me tenga parece oídos que es para un oír, profeta oír. de la incredulidad. Alguna vez hemos hablado sobre eso en nuestras charlas, ¿no? Pero no me molesta que Maxwell escriba una Biblia para enseñar liderazgo, pero sí hay algo que yo veo que el liderazgo espiritual se distancia completamente del liderazgo natural en muchas cosas. Una cosa es el llamado, pero otra cosa en la que se distancia es en la preparación del líder, que en el caso del liderazgo espiritual estamos hablando de la madurez espiritual. Justamente me di cuenta en mis meditaciones y al ministrar este tema, hay un llamado de Dios para el líder espiritual, pero además el líder espiritual tiene que preocuparse por su crecimiento espiritual. El liderazgo espiritual está basado en el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual está evidenciado por el fruto del espíritu. Y ahí es donde nosotros nos topamos con los desafíos que hay hoy por hoy, Luchito, en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? En los líderes. Líderes que se mueven en la carne, líderes que se mueven lastimando a las personas, porque como no han desarrollado madurez espiritual, se mueven en la carne y al moverse en la carne están lastimando a las personas. Uno de los grandes males que tiene la iglesia es la gran cantidad de creyentes que se convierten al Señor, pero que son lastimados en sus iglesias por sus propios líderes y que terminan renegando del cristianismo. Luchito, ese es uno de los grandes males que tiene la iglesia del Señor Jesús. Y no estamos hablando de personas que abiertamente estén haciéndole daño a las personas, sino de personas que en su función de liderazgo, al no haber desarrollado madurez espiritual, están manejándose en la carne, lastimando a las personas. A ver, Luchito, hagamos dinámico a esta nuestra charla. ¿Qué opinas tú sobre esto? Ay, a ver, em, quiero retrotraerme a la base y la meditación que estuvimos hablando cuando iniciamos hoy día sobre Mateo capítulo 20, ¿no? Y algo que tú dijiste que es fundamental, ¿no? Que la motivación de la mamá de Juan y de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacob, posición, ¿no? Porque se entiende que posición es, o que el liderazgo está asociado con posición. Y no diría que no, pero el punto Exacto, es que exacto. el propósito del liderazgo no es colocar gente en una posición, sino que la posición está en función de una, o está en directa relación a una función. ¿Cuál es la función del liderazgo? Cuando entendemos, a ver, solo para ordenar la charla, contrastaremos posición versus función. El Exacto. liderazgo da una posición, pero el propósito del liderazgo no es dar una posición, sino más bien dar una función. Y cuando uno abraza la función, detenta la posición. Es como la misma lógica de autoridad versus responsabilidad, ¿no? No puede haber autoridad, no debería haber autoridad sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque quien detenta más autoridad delante del Señor tiene más responsabilidad. Y Dios no da a una persona responsabilidad alta sin dotarla o sí, dotarla de o asignarle cierto grado de autoridad también. Es lo que pasa con los pastores, ¿no? Yo he escuchado pastores que son dictadores casi en sus iglesias y les dicen a la Sí, oveja, tú hazme caso, yo voy a dar cuentas de vos, ¿no? O sea, como que tú sí, no vas a dar cuentas de vos, yo voy a dar cuentas de vos, entonces tú me haces caso. Eso, hermanos, no refleja conocimiento de la palabra de Dios, es exacto. ignorancia de la palabra de Dios. Ahora, explico. Los pastores y toda persona que detenta liderazgo en la iglesia va a dar cuentas a Dios. Claro que sí, pero va a dar cuentas a Dios del buen uso o mal uso de su autoridad como líder y si es que ha cumplido su función. Hablando de pastores, ¿cuál es la función de un pastor? Alimentar el rebaño, cuidar a las personas, pero sobre todo alimentarlas para que crezcan.
dar la palabra de Dios. Obviamente, dentro de esto hay situaciones que están directamente asociadas en el ámbito de las decisiones del liderazgo o las decisiones del pastor sobre ciertas cosas. Pero jamás debería malentenderse esa instancia de autoridad y función pastoral como una instancia que dé carta libre a que el pastor decida por las ovejas asuntos que son inherentes al propio ámbito de vida de las ovejas. Y eso se vuelve eso se vuelve una secta, eso se vuelve un grupo que tiene un liderazgo autocrático y que más bien la gente se aleja de Dios y ese tipo de liderazgos son los que provocan más perjuicio y lastiman más vidas. Hay gente que no quiere saber nada simplemente porque estuvieron en alguna de esas iglesias. La idea no es ni señalar ni juzgar a las personas ni a los líderes, pero en estas charlitas de café, como estamos hablando así, es como que estamos hablando tú y yo y estamos permitiendo que varias personas nos escuchen, ¿no? O sea, Exacto, no exacto. estamos generando debates ni cosas. Pero el punto es, hermanos, que, y Jaimito, pienso yo que los líderes van a dar cuentas en función de haber cumplido o no el propósito de su llamado y su tarea asignada. Y eso tiene que ver desde el punto de vista pastoral, vuelvo a decir, tiene que ver con cuidar de las vidas y con ministrar la palabra. Una buena palabra, alimentar las vidas. Sin embargo, cuando una persona en una iglesia de este tipo de liderazgo vertical escucha del pastor eso de yo voy a dar cuentas de ti, vos hazme caso a mí, una persona puede caer víctima de manipulación, pero también puede caer en una segunda situación donde evita la persona, el propio creyente, buscar y entender que es responsable él mismo por sus decisiones. Entonces, estos pastores no enseñan responsabilidad personal, enseñan sumisión, sujeción al extremo, simplemente para enseñorearse de las vidas. Y la verdad, hermanos, es que todos vamos a dar cuenta al Señor, cada uno en función del ámbito que le tocó jugar en el reino, como miembro de iglesia, como Exacto. pastor de iglesia, como líder, lo que sea, pero Dios nos va a juzgar absolutamente a todos. Y te digo, Jaime, eso, querido hermano, porque yo he estado en situaciones donde había iglesias donde el liderazgo, yo no era parte de él en esos tiempos, decían eso a las personas. Yo voy a dar cuenta de ustedes me obedecen a mí. Y todo el mundo feliz. Y esa es una media verdad. Simplemente es una instancia manipuladora o malentendimiento. Ahora, no voy a decir que las personas que decían eso hacían eso automáticamente para manipular a la persona, a las personas, pero qué importante es aquí aplicar el segundo elemento que tú dijiste acerca del liderazgo espiritual. El primero es llamado, ¿no ve? Y el segundo es preparación o fruto del espíritu y tener crecimiento, o sea, haber desarrollado crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no viene solo por leer un libro o conocer varios versos o tener varias Biblias o ser elocuente en el púlpito, que de ser conformados a la imagen de Jesús. Lo que decíamos, manifestar en nuestra vida el fruto del espíritu. El fruto del espíritu, Gálatas 5, no es otra cosa que el carácter de Cristo expresado Exacto, en la vida del creyente. exacto. Y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay restricción. Aleluya. Y creo que el principal llamado es ese. Ahora, tenemos que reflejar el carácter de Cristo, pero también tenemos que reflejar, si somos llamados al liderazgo, una cierta solvencia más que mínima respecto a un correcto entendimiento de la palabra. O sea, aprender no solo a aplicar la palabra, sino a interpretar la palabra y conocer la palabra, ser ministros de la palabra. Nuestro consejo no tiene que ir basado en nuestras propias experiencias o pareceres. Es lo que tú bien has dicho. Opiniones todos las tenemos, o sea, las opiniones son como las narices, decía uno de los pastores bajo los cuales estuve en estos años, pastor
norteamericano, hijo de mexicanos, él decía, las opiniones, hermano Luisito, son como las narices, todos tienen una. Y eso es verdad, todos tenemos nuestras opiniones. Algunos tenemos unas opiniones más largas que otros, más grandes que otras, pero no son nuestras opiniones, es la opinión del Señor, ¿no? Es la Exacto. palabra. ¿Qué dice Dios? Y creo que al ministrar la palabra hay un balance que tiene que haber. Creo, obviamente, en una cadena de mando, un orden de autoridad en la iglesia local, porque el reino de Dios tiene que estar basado también en una lógica de un orden, y hay un orden. Pero creo que eso no exime a las personas de la urgente necesidad también de asumir responsabilidad personal por las elecciones que uno comete, que uno hace en la vida, por los errores que comete y por los aciertos que alcanza. O sea, una cosa no está en contradicción con la otra, pero tiene que haber balance y hay que entender, y con esto cierro mi intervención hasta por ahora, es el hecho de que más que una posición es una función, es una función. Ahora, el ejercicio de esa función otorga una necesidad de autoridad, de detentar autoridad, definitivamente, pero es sobre todo una función, o sea, servir a los líderes. Es más, cuando leemos Efesios 4:11 acerca de los 5 dones del ministerio, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no está hablando de posiciones entre ellos, que el apóstol es el superior y que luego de eso, segundo en el escalafón está el profeta. Entonces el maestro sería el último, ¿no? Pobrecito. O sea, no está hablando de una posición vertical, de Exacto. un orden en el sentido Mm, de mayor a menor importancia. Está hablando de de una simples de funciones. jerarquía, claro. Son funciones, exacto, no está hablando de un orden jerárquico, ¿no ve? Ujú. Está hablando de funciones, ¿no? Y ese es el gran problema de la nueva reforma apostólica. Ay, perdón, se me salió. O sea, todo este movimiento de la reforma apostólica que creen que los apóstoles son los jefes de todos, ¿no? O sea, estás en una iglesia bajo un liderazgo pastoral, ay, pobrecito, ¿no? Tienes que buscar a tu apóstol. Esas cosas son herejías. Y me voy contra eso sin pelos en la lengua hoy porque realmente el cuerpo de Cristo sufre de apostolitis y profetitis aguda. O sea, antes venía la celulitis aguda, ¿no? ¿Ve? O sea, todo era Sí, células. Entonces, células. ahora después profetitis y apostolitis, cuando se cree que una cierta posición es para enseñorearse de la gente. Son funciones, hermanos. A mí no me impresiona más que venga un apóstol o diga algo, un maestro o un evangelista. Son funciones. Y ahora hay círculos de apóstoles, o diremos, ah, de quienes se llaman a sí mismos apóstoles, lo diré así, donde el que es más importante ahora ya se llama patriarca, te cuento. Los Wow. patriarcas, ya copiamos el Antiguo Testamento, a los patriarcas, ¿no? Hermanos, por favor, madurez en el cuerpo de Cristo. Otro día vamos a hablar de estos vientos que está pendiente. Hay que anotar. Hoy día vamos a acabar ideas para próximos programas. Pero volvamos al asunto del servicio, de la función de servicio y de la innegociable necesidad que tenemos de crecer en Cristo en nuestra vida, en nuestra propia espiritualidad, en nuestra vida devocional, en nuestra relación con el Señor. Contigo, Jaime. Gracias, Luchito. Realmente cuando yo me veo ya que estamos metidos en esta charla, me voy percatando cada vez más de que esta es una tarea pendiente en toda la iglesia. Estamos en un círculo vicioso, Luchito. ¿Por qué? Porque los líderes no son espirituales, no han desarrollado espiritualidad. Las ovejas no crecen espiritualmente bajo esos liderazgos. Y las ovejas más adelante se convierten en líderes que siguen imitando a los líderes que han tenido. Y al final, vemos una iglesia que se mueve en el ámbito natural, ¿no? Y veo que este es un tema muy importante para tocarlo, pero aterrizamos en los temas que estamos hablando en este momento. Yo voy a leer un pasaje, porque hasta en los círculos seculares se maneja una máxima, ¿no? Tienes que enseñar con el ejemplo.
¿no? No, muchas veces hasta en los círculos seculares se maneja eso, ¿no? Es con tu ejemplo que tienes que enseñar. ¿Esto es bíblico? Yo les voy a leer un pasaje, Luchito. Este pasaje, ahí ya me he ido a otro lado, estaba buscando. Aquí está. Este pasaje habla a los pastores. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, obviamente que estamos hablando principalmente del pastor, de los pastores, ¿no? El oficio pastoral. Yo voy a usar esa palabra, ¿no? El oficio pastoral, porque todos los ministros en la iglesia necesitamos un baño de humildad, todos. Porque si nos llamamos, no, yo soy profeta, yo soy apóstol, son oficios, no son puestos de jerarquía, no son puestos de privilegios. Amén. No hay una situación tú citabas, Luchito, lo que dice Efesios 4:11, cuando cita los 5 ministerios, y al último lo ponen al maestro, pastor y Estamos maestro. sonados, hermano. Claro, y tú decías algo, es que este no está hablando de jerarquías, sí, obviamente no está hablando de jerarquías, son oficios. Hay alguien que está en el oficio del apóstol, hay alguien que está en el oficio del pastor, hay alguien que está en el oficio del maestro. Si solamente empezamos a usar un lenguaje así, Luchito, vamos a empezar a entender muchas cosas solamente usando un lenguaje, ¿no? Y en este pasaje va a hablar a los pastores, que son los que representan, los que principalmente representan hoy por hoy el liderazgo de la iglesia. Y este es un pasaje muy interesante porque es Pedro. Pedro, el que está escribiendo, voy a leer primera de Pedro 5, ¿no? Hay un título en la Reina Valera que dice apacentad la grey de Dios. Y obviamente este título está sugiriendo que Pedro va a hablar de los pastores. Y dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Solamente un comentario. En este contexto, la palabra anciano está haciendo referencia a los pastores, ¿no? Ajá. En este contexto, está haciendo referencia a los pastores. Entonces, Pedro les va a hablar a los pastores y le está diciendo, yo también soy ese anciano y soy participante de la gloria que va a ser revelada. Pero aquí les habla a los pastores y les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí está hablando de fuerza. Muchos pastores que cuidan de la iglesia por fuerza. Y Ujú. también está hablando de ganancias deshonestas. Y hay muchos pastores que están cuidando a la iglesia por ganancias deshonestas. Eso es lo que está sugiriendo, ¿no? Y el verso 3 sigue y dice, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Aquí Pedro toca el mismo tema que tocaste tú cuando leíste Mateo 20, ¿no? Mm. Los gobernantes se enseñorean de las naciones. No sea así entre vosotros, porque el que quiera ser primero sea vuestro servidor. Ese es el principio de que el Señor Jesús enseñó, ¿no? Ujú. Y acá está hablando de lo mismo, no teniendo señorío, o sea, no enseñoreando de la iglesia. Pedro les está hablando a los pastores y le está diciendo, no teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Luchito, solamente hacer una pausa en este momento y preguntarnos algo. Tal vez no necesitamos contestar. ¿Cuántos buenos ejemplos de la grey tenemos hoy por hoy en la iglesia? Esta máxima que se utiliza en los círculos seculares para decir tienes que enseñar con el ejemplo, es algo que es bíblico también. Amén. O sea, dice, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y por si acaso yo no puedo dejar de leer el siguiente versículo, porque el siguiente versículo habla de la recompensa que vamos a tener aquellos ministros, pastores, que estemos pastoreando la iglesia de la forma que Dios quiere. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, sabemos que inequívocamente esto hace una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta ese título, el príncipe de los pastores, ¿no? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
¿no? Y a continuación habla de la sujeción, porque estaba hablando a los ancianos, a los pastores, y dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos en humildad, ¿no? Ahora, acá hay algo muy importante. La Biblia está haciendo referencia al ejemplo. No tenemos, los pastores no tenemos que gobernar la iglesia por fuerza, no tenemos que enseñorearnos de ella, no tenemos que hacerlo por ganancias deshonestas, sino tenemos que hacerlo sobre la base de que tú leíste en términos de servicio y tenemos que enseñar con el ejemplo. Cuando yo leo esto, yo veo que esto se ha cumplido y se cumple diariamente en la iglesia de Jesucristo, pero en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque veo pastores que no sé cómo llegaron a la posición pastoral. No estoy citando ni tengo en mente a nadie, veo la generalidad de la iglesia, pero no sé cómo llegaron a la función pastoral, pero veo que no han madurado espiritualmente. Pastores que se mueven en la carne, que están ocupando una posición pastoral, están en el oficio pastoral, pero que no han desarrollado espiritualidad verdadera, no han desarrollado madurez y están dando ejemplo para las personas que nos siguen, pero en este caso están dando un mal ejemplo. Aquí yo veo que en el liderazgo de la iglesia, este tema del crecimiento espiritual que no se ha alcanzado, se va perpetuando como ejemplo, porque si yo he tenido un pastor que se ha movido en la carne, que ha sido un déspota, que me ha lastimado, y yo llego a ser pastor, voy a seguir el mismo ejemplo. Luchito, esto que estoy citando en este momento, lo he visto con mis propios ojos en círculos muy cercanos míos, ¿no? Y son los mismos círculos que tal vez tú tienes, ¿no? De pastores que ahorita están pastoreando, pero que han tenido un pastor déspota, que solamente estaba interesado en su autoridad, 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 y que tienes que sujetarte, que tienes que sujetarte. Y ahora ellos que han tenido a este pastor están pastoreando, ejerciendo exactamente el mismo tipo de liderazgo autoritario, vertical y déspota en el que se crea. Es decir, el ejemplo, sea bueno o sea malo, va a ser usado por las personas, ¿no? Acá va a ser usado por aquellos que van a liderar más adelante a la iglesia, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Quiero citar un pasaje más antes de pasarte la palabra. Porque, Luchito, muchas veces se manipula a las personas en las iglesias. A ver, tocaremos este tema más en nuestra charla que tenemos contigo, ¿no? Y se le dice a las personas, de repente es una iglesia que no está edificando a los creyentes, que tiene muchos conflictos y hay alguien que quiere irse de la iglesia, ¿no? Y el pastor le dice, no, no puedes irte. Donde Dios te ha puesto, ahí tienes que quedarte, porque si no, estás cometiendo un pecado y los manipulan. Y yo muchas veces me he puesto a pensar sobre eso, es verdad que uno tiene que tener respeto por la iglesia, es verdad que uno tiene que honrar al pastor y demás, pero también es verdad que hay veces que uno tiene que considerar el ejemplo que está recibiendo de sus pastores. ¿Y qué es? Y hermanos, hay muchas iglesias hoy por hoy, hay muchos cristianos hoy por hoy que tienen motivos para revisar su permanencia en las iglesias. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 13, más adelante va a hablar en Hebreos 17 va a hablar de los pastores y que tenemos que sujetarnos a los pastores. Pero antes de llegar al verso 17, mira que dice la escritura, dice, acordaos de vuestros pastores, dice, en el verso 7, ¿no? Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo veo que este pasaje es un desafío para aquellos líderes en la iglesia que manipulan a las personas. Es un desafío para los líderes manipuladores. Porque aquí la iglesia, la Biblia le está diciendo al creyente, consideren a sus pastores. Pero una cosa, consideren el resultado de su conducta. En otras palabras, consideren el fruto que tiene.
e imiten su fe. Muchas veces en la iglesia, Luchito, las actitudes manipuladoras de los líderes y de los pastores, hay que decirlo, tienen que ver con esto. Tienen que ver con simplemente demandar sujeción. Tienes que sujetarte, tienes que sujetarte, tienes que sujetarte. Hay un referente que hace un rato, fuera de nuestro programa, estábamos hablando. Hay un referente que yo tengo, que lo he escuchado mucho y a veces lo sigo escuchando, es Kid Moore. Tú también lo conoces, ¿no? Y Kid Moore habla de honrar a los pastores, habla de muchas cosas, ¿no? Y habla de que los creyentes tienen que sujetarse a los pastores. Pero hay un momento en que la oveja tiene que ver el fruto del pastor, el fruto. Por eso dice aquí, considerad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe. En otras palabras, considerad el fruto de esta persona. ¿Cuántos pastores no tienen fruto? No estoy hablando ahorita, el fruto se lo puede ver en dos formas, ¿no? En la iglesia, una iglesia grande tiene una iglesia con fruto, pero estoy hablando principalmente del fruto que para nosotros es el tema de nuestra charla, ¿no? El fruto del Espíritu. La vida propia. Discúlpame, sí, dijiste algo que no te escuché. La segunda característica, ¿cuál sería? Estamos hablando del fruto en la vida personal de uno, el ejemplo, su piedad, qué sé yo. Exacto. El asunto es que no solamente estamos hablando del fruto de la iglesia, sino del fruto de la persona, su crecimiento, su madurez, ¿no? Y dice, imiten su fe. Este referente, Kid Moore, dice, yo no tengo por qué sujetarme a alguien que no tiene fruto. Hablando sobre estas cosas, que es un referente, hace años escuché esto que te estoy diciendo, ¿no? Cuando él habla de la iglesia, es un ministro que honra a los pastores, a los líderes y demás, pero también habla de esto y dice, hay muchos ministros que no tienen fruto. Y él dice, yo no tengo por qué seguir sujetándome a alguien que no llega, ¿no? Entonces, Luchito, qué nos dices tú al respecto de esto? Estamos hablando casi, bueno, nos hemos volcado prácticamente a hablar casi exclusivamente de liderazgo, ¿no? Pero todo lo que estamos hablando, amados, Exacto. tiene que ver con liderazgo ligado al tema más grande que estamos tocando estas últimas entregas, que tiene que ver con madurez espiritual y la necesidad de desarrollar madurez espiritual, no solo como creyentes, sino el, de desarrollar liderazgo a partir de una madurez, de un crecimiento espiritual. Y tú, Jaimito, haces referencia varias veces, me gustaría un poquito ayudar a la gente para definirlo. Estamos hablando de espiritualidad, ¿no ve? De madurez espiritual. Pero ¿qué definimos? ¿Cómo podríamos definir a qué nos referimos cuando estamos hablando de espiritualidad, ¿no? Porque he conocido gente que es espiritual y he conocido gente que espiritualiza todo, pero no es espiritual. Y nos podemos perder en eso, y perdón por querer a veces colar el mosquito, como se dice, pero yo y mi personalidad, ¿no ve? Pero es así. ¿Por qué? Porque hay gente que se cree espiritual, espiritualizando todo, sobre espiritualizando todo. El Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho, y me he soñado, y siento, y no siento, y dejo de sentir, y sentía. Y creen que son espirituales realmente. Y creen que están bien. Y eso es lo que a veces a mí me desafía. Primero, no estamos para juzgar a nadie. No Claro. lo hago desde un punto de vista de juzgar, señalar y nada. Pero necesitamos desarrollar ciertas convenciones o cierta claridad de conceptos para realmente no ser engañados en eso. Porque hay inclusive gente que está autoengañada, hermano, que cree que porque inclusive opera en ciertos dones del espíritu, ya es espiritual, Mm. ¿no? Y a veces no entendemos que el operar en dones del espíritu, gloria a Dios, por eso es una cuestión, es un efecto de la gracia, volvemos a decir a lo carismata, ¿no? Los efectos de la gracia, pero no está asociado con que estemos sumamente o perfectos delante del Señor o totalmente que el Señor se agrade de nuestra manera de vivir.
¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? Yo creo, es semejanza al carácter de Cristo. Y la idea de ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con estar controlado o vivir una vida controlada por el Espíritu Santo, por las características del Espíritu Santo, dando fruto en nuestra vida y también permitiendo que la palabra de Dios halle cabida en nosotros mismos para dar fruto. La Biblia, la palabra de Dios es como una semilla que cuando es sembrada en la buena tierra de nuestro corazón va a crecer y va a dar fruto 30, 60 y 100 por uno. Eso es lo que dice. Y ese fruto es el fruto del Espíritu. Es el fruto que refleja el carácter de Cristo. Es el fruto que Aleluya. edifica y bendice a las personas, ¿no? Hace años fui a una conferencia de pastores, muchos años atrás, con gente que había llegado, inclusive eran de Rema, precisamente de Estados Unidos. Pastores, líderes que habían sido formados allá. Y había un hermano, Simon Purvis, me acuerdo, un pastor. Su mensaje me impactó. Se llamaba su mensaje Descanso en Jesús. Pero él decía y hablaba a los pastores, decía, pastores, ustedes bendicen a las personas los fines de semana con los dones que Dios les ha dado, con el conocimiento de la palabra. Pero en la semana los destruyen por el mal carácter que tienen, por el carácter que tienen no tratado por el Señor. Y ahí se puso frío. Ya el lugar era frío, hermano, pero ahí se puso más frío. Y fue una reconvención, ¿no? Fue una llamada de atención muy dura. Y yo mismo, todos tenemos situaciones en la vida, tenemos desafíos, podemos no siempre reaccionar de la mejor manera, pero creo que hay que permanecer enseñables y sensibles a lo que Dios trata con nosotros en nuestra vida, porque cuando hablamos, creo, de liderazgo espiritual y hablar de trabajar espiritualidad, no es otra cosa que el dominio del Espíritu Santo y la palabra sobre nuestra vida, que nos lleva a madurar en el Señor, a tener una perspectiva balanceada de las cosas, ser personas sabias, criteriosas, temerosas del Señor, pero que no hacemos las cosas simplemente por ganancia deshonesta o porque simplemente buscando que se nos honre o se nos reconozca como pastores y se nos obedezca en todo. Nosotros no somos amos de la grey, no somos dueños Mm, de las personas. A veces se les llama ovejas, estamos hablando de miembros de la iglesia, pero la oveja nomás es, pues no suena bien el asunto, porque la oveja es torpe, es sí, un sí. animal torpe por naturaleza, no se defiende, huye y es torpe. Y no estoy hablando mal de las ovejas de la iglesia diciendo que son torpes, pero me estoy hablando que, ¿qué se refleja eso? Y el punto es, hermano, que muchas veces se confunde verdadera espiritualidad como te digo, la mala costumbre de sobre espiritualizar todo, ¿no? Pues yo conozco hermanos que a veces me están hablando y justifican todo citando la Biblia como queriéndome impresionar. O sea, no es que sea la intención de ellos, aclaro, pero se han caído mucho en la práctica de citar la Biblia, la Biblia, la Biblia como para buscar respaldo bíblico a todo lo que dicen, ¿no? Y creen que por eso ya están bien. Cuando a veces el uso que hacen de ciertos versos están aplicando la escritura, pero no la están interpretando bien, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? O gente que pone sus propias experiencias en el Señor, por así decirlo, que habrá que ver si son del Señor. Estoy hablando sobre sueños, sobre ciertas experiencias que a veces dan, y como que piensan que es Dios, ¿no? Y no miden esa experiencia o no tamizan esa experiencia personal por el tamiz de la palabra de Dios para encontrar que esa experiencia, pues era más bien, creo, fruto de haber comido demasiado muy tarde en la noche. Hablaremos de sueños medio raros y no tiene nada que ver con guía del Señor y con revelación de Dios. mm, Por si acaso conozco gente que tiene sueños de Dios, Dios a muchas veces habla por sueños, a mí alguna vez muy rara lo ha hecho, pero no todo sueño es de Dios. Pero exacto. como hay esa tendencia, esa sobreexageración de la búsqueda de experiencias espirituales como un medio para buscar cierta validación de parte del Señor, eh, no se busca más eso que realmente trabajar en la vida personal de uno siendo hacedores de la palabra, reflejando el carácter de Cristo. Y ahí tenemos liderazgos de ese tipo, hermano. Yo doy gloria a Dios por dones operando a través de líderes y de creyentes, dones del Espíritu, que son dados para manifestar y
en su manifestación son dados para edificar a la iglesia. Pero si los dones no están basándose sobre un correcto y cabal entendimiento de la palabra, pueden aún volverse instancias de manipulación, ¿no? Esas profecías que son medio raritas, ¿no? Dios te ha clavado aquí, te ha traído aquí, aquí darás fruto, nunca te salgas de este lugar, yo te he traído para bendecirte aquí. Uy, entonces, si eso es de Dios y yo quiero la bendición de Dios, obvio que me voy a quedar ahí hasta el fin de hasta el fin de la existencia. Y eso no significa que sea de Dios necesariamente. Hay profecías manipuladoras, hermanos. Hay palabras que a veces hablan que, o miedo, ¿no? Echando maldiciones a quienes se han salido de la iglesia, ¿no? Cuando alguien dice, yo soy, algunos dicen, ¿no? Hablan del manto pastoral, manto apostólico, y dicen, dejó mi manto, ¿no? Salió de la cobertura de mi manto y le va a ir mal. Hermano, tú y tu manto pueden irse a otro lado. Porque si estamos en Cristo, yo no necesito un manto, yo estoy revestido de Cristo, soy creyente, no necesito un manto, no necesito estar bajo un manto. Son excesos, hermano. Se mistifica demasiado la experiencia del Cristo Exacto, se mistifica. y, y nos volvemos raros y abrimos puertas a espíritus seductores de manipulación. Ahora, entiendo lo que se quiere decir. El manto es hablar, como es decir, debajo de la autoridad de alguien, pero se exacerba Cobertura. demasiado el asunto de la cobertura, la autoridad de alguien, como si el sacrificio de Jesús requiriera todo ese tipo de cosas. Obviamente, Dios, yo reconozco autoridad, yo tengo autoridad espiritual sobre mi vida. Yo no estoy solo, pero mi principal relación, mi principal ejemplo y en realidad la cobertura que tenemos como hijos de Dios es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo, o sea, es nuestra relación con Dios. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Entonces, creo que tener las cosas en perspectiva nos ayuda pues a caminar correctamente, libres de manipulación, de ser manipulados o de algún momento intentar manipular a las personas. ¿Qué opinas, Jaime? Me he pasado. No, está bien, está bien. Yo estaba gozándome escuchándote porque estamos coincidiendo en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas. El tema que estamos hablando y que tú estás aclarando es madurez espiritual y estamos hablando de espiritualidad. Y a mí me hace reír cuando tú dices, hay muchos que se creen espirituales porque espiritualizan todo. Y al final, de repente, son los menos espirituales, ¿no? Porque en realidad solamente usan un lenguaje para espiritualizar todo, pero tal vez no hay espiritualidad. Ujú. Muchas veces yo cuando quiero definir la espiritualidad en el púlpito o en el aula de clase de Biblia, digo lo siguiente, muchas veces la espiritualidad se confunden con cosas que hacemos con nuestro esfuerzo. Por ejemplo, ¿no? Eh, yo de repente soy un diablillo por afuera en la calle, pero cuando estoy en la iglesia, ¿no? De repente yo asumo posturas, ¿no? Me quedo, cierro los ojos, levanto las manos, no miro, y a veces actitudes, gestos, nosotros pensamos que nos hacen espirituales, ¿no? Y la verdadera espiritualidad está ahí, o lo que tú dices, ¿no? Personas que se creen espirituales porque todo lo están espiritualizando, ¿no? Dios me ha dicho, y están queriendo encontrar una razón bíblica para esto, para aquello, para todas las cosas, lo que tú mismo dices. Y cuando tú pones ese ejemplo, yo digo, de repente esas son las personas menos espirituales, ¿no? Porque están buscando suplir esa falta de espiritualidad por cosas externas, cosas externas. Cierto. Mira, te voy a poner un ejemplo, porque hemos definido el fruto del Espíritu como el carácter de Jesús desarrollado en el creyente, ¿no? En realidad, la madurez está mostrada por el carácter.
¿no? Y en el caso de un creyente es el carácter de Cristo, evidenciado por el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, ese debería ser el énfasis de cada uno de nosotros de desarrollar el fruto, porque eso nos va a dar el carácter que necesitamos. Hace años, Luchito, yo escuché en uno de sus programas de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland estaba con un invitado en uno de sus programas y estaban definiendo esto. Estaban hablando del carácter. Estoy acordándome de hace años que escuché esto, ¿no? En un programa de Kenneth Copeland y estaban definiendo qué es el carácter, ¿no? ¿Qué es el carácter? Y allí yo escuché una definición que es una definición que tiene una aplicación práctica tremenda, ¿no? El carácter es lo que tú eres cuando estás solo. Mm. El carácter verdadero no es lo que tú aparentas cuando quieres aparentar algo. El carácter verdadero es lo que tú eres cuando estás solo, cómo eres cuando estás solo. En uno de nuestros compartimientos que tuvimos, si no me equivoco, fue el domingo anterior. Yo siempre te comento que después de nuestro servicio, como lo tenemos en la tarde, nos pasamos al comedor y tenemos un compartimiento, ¿no? Tenemos un compartimiento y todos estamos compartiendo sobre la palabra. Y un rato de esos estábamos compartiendo sobre esto de las ofensas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando y alguien de los hermanos puso un ejemplo que yo lo conocí de cerca porque es un hermano muy cercano a mí? Y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo manejarme si de repente hay una jefa que yo tengo que es muy malvada conmigo y no me trata bien, me trata mal, me trata mal, me trata mal? Y cuando yo he querido, dice, algún rato, porque esta jefa que yo tengo, bueno, ya no la tengo, hablaba en tiempo pasado, ¿no? Era cristiana, es una creyente, es una jefa que la conoció en la iglesia, es una jefa cristiana, pero que lo maltrataba a este hermano. Y él dice, ¿qué hago yo? Porque hay ratos que me daba rabia, ya no sabía qué hacer con esta señora, con esta hermana y demás. Y me dice, y un día yo me acerqué, porque si ella es hermana, yo soy hermano, estoy trabajando para ella. Yo me acerqué un poquito porque era tan tensa nuestra relación, dice, ¿no? Entre nosotros, que yo me acerqué confiando en que somos hermanos en Cristo para tener un acercamiento y ver de qué se trata, por qué me trata tan mal, ¿no? Y el hermanito se había acercado a la jefa, que es hermana también, entre comillas, digamos, y le había abordado el tema de la iglesia, de que son creyentes, y quería acercarse, y la hermana lo había rechazado, le había dicho, no, esas cosas aquí no funcionan, aquí es trabajo, estas cosas no funcionan, y lo había mandado, lo había sacado tostando al pobre hermano, y el hermano dijo, decía, yo ni siquiera pude acercarme sabiendo que es hermano, y queriendo llegar a ver por qué me trata tan mal, queriendo arreglar esta situación laboral, que me saque tostando de esta manera. Y es ahí donde aplica esto que estoy definiendo. ¿Cuál es el verdadero carácter? Mm. El carácter o cuál es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad, cuando yo voy a la iglesia soy espiritual porque cierro mis ojos, levanto mis manos y no miro a nadie. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad va a estar reflejada por el carácter que tengas, Aleluya, sí, Señor. necesariamente por el carácter que tenga. Y solamente para terminar, porque yo ya veo, Luchito, que estamos ya sobre la hora, y solamente para terminar, tal vez este tema no lo hemos agotado todavía, Luchito, Mm. pero yo siempre hago una pregunta. Cuando yo digo, ¿la espiritualidad se puede fingir? Sí, se puede fingir. Hay gente que aparenta o hace cosas para aparentar espiritualidad, pero en realidad no son espirituales. ¿Dónde empieza la espiritualidad? Normalmente hago esa pregunta. A veces estoy en el púlpito o estoy enseñando en la clase bíblica y pregunto, ¿dónde empieza la espiritualidad? ¿Dónde? Ahora, yo puedo darle muchas vueltas a mi mente para salir con la respuesta brillante y demás, pero no es necesario darle muchas vueltas al asunto, ni necesitamos una respuesta brillante. Para mí, Luchito, la espiritualidad empieza acá, en la palabra. Amén. Simplemente esto tiene que tener un equilibrio.
Cuando Jesús se encontró con la samaritana en el pozo de Jacob, tuvieron un diálogo en base al agua y demás. Y al final del diálogo, el Señor Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Aleluya. ¿No? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estas dos palabras, espíritu y verdad, señalan dos cosas. No voy a hablar de cosas, voy a hablar de personas, ¿no? Porque bíblicamente hablando, el espíritu es una persona, es el Espíritu Santo. Y bíblicamente hablando, la palabra también es una persona, es el Señor Jesucristo, ¿no? Es el verbo encarnado, la palabra encarnada. Carne. Y la verdadera espiritualidad siempre se va a dar sobre la base de la unión de las dos cosas. Un creyente que viva en la verdad de la palabra y que viva guiado por el Espíritu. Esa es la mejor definición de la espiritualidad. Amén. Pero a veces en términos prácticos, ¿cómo es esto del Espíritu Santo? Si yo quiero ser una persona espiritual, ¿dónde empieza la espiritualidad? La verdadera espiritualidad, palabra, espíritu. ¿Pero dónde empieza? Cuando yo empiezo a tener un interés por solamente para terminar esta idea, Luchito, me voy a poner yo como ejemplo. Los que me conocen, entre ellos estás tú y hay muchas personas que me conocen, saben que yo he tenido una vida demasiado complicada. Y saben que yo muchos años he vivido perdido en vicios, alcoholismo y drogadicción. Todos lo saben. Todos los que me conocen saben, conocen eso. Le doy gracias a Dios porque eso es parte de mi pasado, ya no es parte de mi presente. Aleluya. Pero yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo es que salí de eso? ¿Cómo es que pude salir? ¿Cómo es que Dios pudo rescatarme? Pese a que yo andaba perdido en vicios, en vida completamente relajada, en alcohol y demás. Licenciosa. Esa palabrita se me estaba yendo, ¿no? Vida licenciosa, ¿no? Nunca la palabra de Dios desapareció de mi vida. Aleluya. Ese es mi ejemplo. ¿Cómo pude salir de eso? ¿Cómo pude remontar algo? Porque alguien muy cercano a mí, que también atravesó lo mismo, ya no está conmigo, ¿no? Ya está en la presencia del Señor. ¿Cómo es que yo he podido, que yo tenía una vida más complicada que esta persona, puedo seguir yo acá? ¿En qué me basé yo? Me basé en la verdadera espiritualidad. Y este libro bendito, esta palabra bendita, nunca la alejé de mi vida. Es verdad que había temporadas que me olvidaba de la Biblia, pero es verdad que siempre volvía a la Biblia, siempre volvía a la Biblia. Luchito, a veces yo me iba a tirarme mi borrachera con mis amigos, mi farra, todo, y al día siguiente cargado así de condenación. ¿Sabes qué hacía, Luchito? Después de dormir mi borrachera, ¿sabes qué hacía? Y esto es real, esto es real. Como yo me estaba levantando y había tropezado y había caído otra vez y me había reventado una noche, disculpando la expresión, ¿no? Es la expresión boliviana típica. ¿No? Estaba yo levantándome y había tropezado y había caído, pues, ¿no? Y otra vez me había ido a drogar y me había ido a emborrachar, pero me estaba levantando. Esta era la base para levantar. ¿Y qué hacía yo? Después de dormir mi borrachera, me levantaba al día siguiente, Luchito, me sentaba en mi escritorio y había mi Biblia. Mi Biblia, mi Biblia, mi Biblia. La verdadera espiritualidad empieza en la Biblia, ¿no? Y hablando solo esta última idea, que también surgió en una de las charlas que tuvimos acá después de nuestro culto el domingo anterior. Este domingo que ha pasado, hubo un comentario, estaban hablando de los pastores, ¿no? Y estaban diciendo, estamos hablando de la espiritualidad de los pastores, ¿no? Y decían, pero hay pastores que no han leído ni siquiera una vez la Biblia, decía uno de los hermanos. Luchito, a ver, ponte a pensar, ¿hay o no hay pastores hoy en día que están en los púlpitos que no han terminado ni una sola vez de leer la Biblia? Entonces era un comentario que hacían, hermano. ¿Cómo hay pastores que están predicando y no han terminado de leer la Biblia completa? ¿No? Yo nunca voy a presumir de esas cosas porque yo, la espiritualidad y mi encuentro diario con la palabra no es un tema para presumir, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona que está ocupando el pastorado debería haber leído no una vez, sino varias veces la Biblia. La Biblia está ausente en los pastores, Luis.
¿cómo queremos que la Biblia y la palabra de Dios esté presente en la vida de los creyentes? Legit. Guay, qué duro eso, hermano. Qué duro. Era un comentario que hacía uno de los hermanos. No, Decía, y está bien. por lo Ahora, menos debería haber leído una vez. Dice. claro, ahora aclarando eso, yo conozco gente que ha leído muchas veces la Biblia, pero no le entra tampoco, hermano. Hay también ese caso. Porque quiero poner el balance, ¿no? O sea, porque hay gente que puede decir ahorita, yo leo cada día y esto y lo otro. ¡Vívela! O sea, no es solo teoría, Claro. ¿verdad? Pero hablando de la necesidad de exponernos al mensaje de la palabra, de tener una vida basada en la palabra, de lectura y obediencia de la palabra, definitivamente creo que el desafío está puesto sobre la iglesia en general y sobre el liderazgo, porque como anda el liderazgo, andará la iglesia, y como anda la iglesia en una nación, andará la nación, inclusive. Sí, Es así nomás, ¿no? es así nomás. Y Así Dios nomás. nos hace responsables, así que creo que ya tenemos que cerrar, Jaimito, pero solo para redondear, quisiera que tú ores en un momentito más para cerrar, pero solo para terminar mi intervención hoy. Animar a las personas, hermanos, aquí a veces hablamos de cosas que a veces cargan un poco el corazón y no son temas de los cuales uno pudiera sentirse muy, gloriarse uno, ¿no? Decir que qué bien andamos. Tampoco queremos ser fatalistas en el sentido de que todo está mal, ¿no? Dios tiene misericordia de nuestras vidas, Dios tiene bondad para con nosotros, su gracia está, pero entendemos y creemos que en general la iglesia comete todavía errores en general y líderes también. Tal vez por falta de instrucción, tal vez porque de una u otra manera en algún momento han subido situaciones en el corazón de líderes. Ha habido tal vez situaciones que han lastimado a los líderes y han condicionado cierto tipo de desconfianza, de una idea de una mala práctica de querer enseñorearse en las vidas, porque ser líder tampoco es fácil en el sentido de que, al menos hablando de liderazgo y pastorado en la iglesia, cada persona es particular en su perspectiva de la vida, ¿no? Y el gran desafío muchas veces es ministrar la palabra de Dios con total contundencia, con total conocimiento y revelación. Pero a veces yo he notado gente que si uno no está detrás de uno, dicen que uno es desobligado. Si estás detrás de uno, dicen que te estás inmiscuyendo en la vida. Usted, yo digo, ¿cómo hacemos? ¿Dónde hallamos el punto medio? Pero creo que el liderazgo se debe a Dios. Y porque se debe al Señor, que ha sido el que levanta y llama a los líderes, Dios llama a personas para pastorear, para apacentar su grey. Y son personas que tienen que reflejar el carácter de Dios. Y es verdad, o sea, ¿qué hace una persona a veces en liderazgo o pastoreando cuando no tiene llamado a ser pastor, por ejemplo? Porque juntamente con el llamado viene una gracia en el Señor, una unción y un corazón. Corazón pastoral, ¿no? Si alguien está ejerciendo pastorado, tiene que tener un corazón pastoral, no ser el jefe. No tiene que ser, no tiene que tener no es necesario que tenga tanto habilidades gerenciales como que sea un buen pastor y que ame a la gente, ¿no? O sea, Exacto, tener ciertas habilidades gerenciales, pero ser pastor no es ser patrón de la iglesia, no es ser el jefe. exacto. Entonces, vamos a seguir hablando sobre esto, vamos a seguir hablando sobre alcanzando la madurez espiritual. La anterior semana hablamos más de ovejas, ¿no? De Sí, miembros, diremos. Esta sí. vez estamos hablando un poquito más sobre liderazgo y pastorado. Pero cierro con esto. Nuestro llamado como pastores y líderes no es a tener la iglesia más grande, la iglesia más prominente, no es a tener la iglesia de mayor influencia o ser seguido por miles de personas. Gloria a Dios por las iglesias grandes, pero no deberíamos hacer de tener la mega iglesia una meta en nuestra vida, ¿no? Nuestro Exacto, llamado tiene que ver, y no solo sobre el liderazgo, sino sobre todo creyente, lo que dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
El llamado de nuestra vida es ser conformados a la imagen de Jesús. Es ser cada vez más como Jesús. En carácter, en obra, en revelación, ¿no? En amor. Ese es el punto. Ese es nuestro llamado. Si la gente no puede ver a Cristo en nuestras vidas, ¿a quién ven? Exacto. Y a veces la gente normaliza y romantiza los errores de fallas de carácter. Le das, no, el pastor es así, es medio temático, Sí. déjalo nomás malhumorado, manipulado, todo. No, no, el pastor, déjalo nomás. No estamos aquí para medir el liderazgo ni el llamado a los pastores y ponerse en la lupa. No, no es nuestro corazón. Pero la pregunta es, y no solo a los pastores, a los creyentes, ¿estamos pareciéndonos cada vez más a Jesús? Exacto. Este año estoy más parecido a Jesús o como que me he estancado y estoy peor que el año pasado. ¿Qué estoy haciendo? He cometido errores, hermanos. Yo soy el primero, Jaimito, en reconocer errores y más que acciones malas, omisiones en el liderazgo. Y esto es mea culpa. Pero no me voy a ahorcar, voy a aprender, voy a arrepentirme, voy a hacer los ajustes y voy a caminar adelante. Porque aunque un pastor cometa errores, si un pastor es llamado, si un ministro tiene un llamado a un ministerio, no por cometer errores es menos ministro o menos pastor. Exacto. Porque Exacto. ese es el otro problema. Hay gente que juzga el liderazgo y porque hay errores, ya lo hacen trizas. Y eso no es, eso también está equivocado, porque al final el que llama es Dios, no es el hombre. Entonces hay que tener un balance, ¿no? O sea, tampoco es Dios me ha llamado y usted se la aguantan y porque tengo el llamado sigo adelante, pasa lo que pasa. Un cachito. Hay cualificaciones, hay requisitos, hay expectativas de Dios respecto del liderazgo que levanta. Pero por otro lado hay una gracia para caminar en esto y para terminar el asunto de manera positiva. Si Dios te ha llamado a liderazgo, si Dios te ha llamado a pastor, si eres un llamado por el Señor, tienes una gracia disponible en Dios para hacer para llevar adelante tu llamado de la mejor manera. Llénate de la palabra, llénate del Espíritu Santo, desarrolla un carácter piadoso y camina en comunión con Dios. Dios te va a dar las herramientas y vas a llegar a disfrutar de lo mejor de Dios sabiendo que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Jaimito, cerraremos con oración, hermano. Tus palabras. Amén. Amén. Aleluya. Oraremos, pero quiero, así como tú te has dirigido a aquellos que tienen un llamado, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Amén. Hermano, hermana, si tú estás escuchando esto y tienes un llamado de Dios, lo más importante que tienes que hacer es hacer de este libro, de la palabra de Dios, la primera prioridad en tu vida. La palabra de Dios debería ser lo más importante en tu vida, hermano, hermana, si estás queriendo alcanzar el liderazgo. Al hacer de la palabra de Dios tu primera prioridad en tu vida, estás haciendo de Dios tu primera prioridad en tu vida. Sí, Señor. Porque Dios y su palabra son Amén. una sola cosa. Son una sola cosa. Para poner a Dios en primer lugar en tu vida, tienes que poner su palabra en primer lugar en tu vida. Y eso te va a llevar a la verdadera espiritualidad. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias con Luis en este momento de poder cerrar este programa, de poder fluir en estos temas, Dios, de fluir de una forma tan natural, pero al mismo tiempo tan inspirada, Dios. Te doy gracias porque para mí personalmente es una experiencia enriquecedora tener estas conversaciones con mi amigo, el pastor Luis Jelincic, Señor. Es una experiencia invaluable para mí, Señor, y considero, Padre, que estos temas también pueden ser importantes para aquellas personas que nos escuchan. Dios, no queremos en ningún momento criticar ni atacar a ninguna persona. Nuestra intención es ministrar estos temas en el formato de una charla informar, ministrarla a aquellas personas, a aquellos creyentes que están verdaderamente interesados en una verdadera espiritualidad. Dios, danos esa sabiduría con Luis, danos esa gracia para seguir tocando en nuestra siguiente charla estos temas, pero tocarlos de acuerdo a aquellas cosas que tú quieras transmitir a Amén. nuestros hermanos y hermanas en el público, Padre, que están queriendo entender dónde empieza la verdadera espiritualidad, cuál es el verdadero crecimiento espiritual que la iglesia descuida. Dios en el cielo, te pido por cada hermano y hermana que haya escuchado, que tú le reveles a su vida
y alumbre su entendimiento, Padre, con respecto a la demanda bíblica, la demanda del Dios Todopoderoso a cada creyente, de que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, de que también anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Padre en el cielo, gracias por este tiempo con mi hermano Luis. Gracias por todos aquellos que nos han escuchado y están siguiendo estas charlas. Ministra a cada vida estas verdades. Esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos queridos, bendiciones. Será hasta nuestra próxima charla de Café con Biblia. Jaimito, que Dios te bendiga. Seguimos en contacto, hermano. Amén. Hasta la próxima, Luchito. Un saludo a todos nuestros seguidores. Amén. Bendiciones. Chao, chao.